La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Gracias por estar en esta mañana, por este tiempo especial, hermoso tiempo en la presencia del Señor. Tenemos que entender la importancia de adorar a Dios, la importancia de presentarnos delante de Él, la importancia de entregarle nuestra vida, que Él reine, que Él, como decía el domingo pasado, entender el principio, el secreto de la adoración, que Él está cuando nosotros nos presentamos y lo obligamos en cierta manera, aunque la palabra no es la más apropiada y puede ser normal, hacemos que la presencia de Dios esté, lo atraemos al Señor con nuestra adoración. Él habita en medio nuestro, y cuando Dios habita en medio nuestro, entonces todas las otras cosas, los problemas se solucionan, los conflictos desaparecen, las cosas se empiezan a ordenar, nuestra mente se empieza a ordenar cuando lo ponemos a Dios en primer lugar. Estaba pensando recién en las últimas dos canciones, estaba pensando precisamente en un texto que nos menciona de la importancia de poner a Dios en primer lugar en todas las cosas, y que está en Marcos capítulo 12. La gente tiene que conocer una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia unida, una iglesia que se presenta por las situaciones para bendecir esta ciudad. Por eso estamos trabajando junto con otras iglesias de la ciudad, haciendo esta convocatoria a otras, que otras se han sumado en esta ocasión, gloria a Dios, para que la gente pueda ver a una iglesia unida. Es lo más importante en este tiempo. Jesús dijo en Juan capítulo 17, que sean uno para que el mundo crea. Entonces tenemos que mostrarnos como uno, para que la gente pueda ver una unidad en el espíritu y con un propósito, bendecir la ciudad. Marcos 12:30, aunque no es lo que voy a predicar, pero quiero leer este texto. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal y grande mandamiento. Esta es la manera en que Jesús aplica un principio de la ley. Espera que lo voy a buscar el versículo para leérselo. De la ley judía, de la ley de Dios, que está en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el libro tal vez más importante para el judaísmo, y en esa época, en la época de Jesús, ahí estaba reflejada toda la ley, básicamente la ley de Dios. El libro de Deuteronomio transmite las enseñanzas y las obligaciones que Dios tenía para su pueblo. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4 al versículo 6, que es hoy en día incluso considerado para ellos, para el judío, estos tres versículos tienen un valor muy importante. Los tres versículos tienen un nombre, se llama la Shema. Es una oración muy particular, es como si fuera lo más importante de la ley del judío, son estos tres versículos, obviamente dichos en hebreo, que no se lo voy a decir porque después me va a cargar. Pero dice, ¿quién dijo? Me hacen bullying, sí. ¿Querés que te lo diga en hebreo? Bueno, después se ríe. El 4 me dice en hebreo nomás, pero ahora viene el todo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jesús toma este versículo, que es base para su pensamiento y para su ley, en la columna del judaísmo, y Jesús le agrega un condimento extra. Jesús dice tu mente. Jesús dice lo mismo que está diciendo y le agrega mente, porque no solamente es una cuestión de alma, no solamente es una cuestión de corazón, que ahí quiere decir espíritu, no solamente es una cuestión de fuerza, de poner todo tu esfuerzo, sino también con tu conciencia, tu pensamiento. Por eso es la importancia de poner a Dios en primer lugar. Y el último versículo dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire si era importante estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras es la que la ley mandaba al judío que repite y que sepa? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo importante. La parte hebrea dice, versículo 4 dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Eso significa el Señor nuestro Dios, Adonai Eloheinu, el Señor uno es, unido es, uno solo es y unido es. Adonai Echad es una palabra hebrea que significa número uno y también significa varias cosas que están juntas. Las dos cosas significa el Echad. ¿Te gustó? Eso significa unido. Desde ese versículo, por eso lo menciono, porque de ese versículo siempre que tenemos reuniones pastorales, cuando vamos a un lugar nuevo, utilizo ese versículo para hablar a los pastores, a las iglesias, que entiendan que estar en unidad no significa ser todos iguales, estar de uniforme, no significa estar bajo la cabeza de alguien, sino que significa ser todos distintos, todos con sus pensamientos, siguiendo su visión, siguiendo su ministerio, pero trabajando para una meta en común. Porque cuando se habla de unidad en las iglesias, la unidad, ¿sabe cómo se trata la unidad en las iglesias? Hay uno que manda y todos van debajo. Esa no es la unidad de Cristo, no es la unidad bíblica. La unidad bíblica es todos juntos para un lado. Ejad. Hechos capítulo 22, y ahora le digo por qué arranqué desde ahí, versículo 6. Tenemos que entenderlo, decía, quién soy en Cristo, y es necesario también entender quién es Dios. Porque al entender quién soy, tomar autoridad, y al entender quién es Él, y entonces darle el lugar que corresponde, es que entonces Dios se manifiesta en mi vida con libertad, y yo estoy expuesto a recibir las cosas que Dios tiene para mí. Entender quién es Dios es lo que me permite, como decíamos ahora al final en la última canción, poder creer y cantar y declarar, mi Dios es sobre todo. Entender quién es Dios es lo que me permite cantar. Me gustó mucho lo que dijo, bueno, dos cosas que voy a usar que dijo César al final. Una de ellas es, tenemos que entender precisamente a quién le cantamos y qué es lo que estamos cantando. Porque nosotros no estamos acá cantando por cantar para probando a ver quién canta mejor o quién canta peor, no estamos haciendo un coro. Nosotros no cantamos por hacer canciones bonitas, sino que le cantamos a Dios. Usted tiene que entender, cuando está cantando, tiene que entender que le está cantando a Dios. Pero que es como, imagínese, si lo quiere más gráfico, imagínese que usted está ahí, en vez de estarse en el escenario, usted está al contrario, está en la butaca y en el escenario está Dios. Y en vez de estar Dios cantando y usted está escuchando, no, ustedes están cantando y Dios está sentado en su trono, en el escenario, recibiendo, escuchando y recibiendo. A lo largo de la Biblia, todo el tiempo, Dios habla de un pueblo que le adora, de un pueblo que le alaba. Y dice algo muy, muy importante el libro de los Salmos. En medio de la alabanza de su pueblo, Dios habita. Por eso les digo, a veces, una vez me dijo alguien que en esas épocas que a veces se dan, porque a veces se dan, según como Dios se vaya moviendo en medio de la administración, donde en vez de predicar con libertad, capaz que los mensajes son así, rapiditos. Me acuerdo incluso hace un par de meses, hubo un culto un sábado donde no prediqué, leí un versículo y nada más. Porque Dios se mueve de una manera particular y bueno, y ya está. Y a veces alguien piensa, me dijeron una vez, pero no puede ser que no haya palabra. Tiene que haber palabra, pensamiento religioso. Porque Dios se mueve como quiere, el momento que quiere, donde sea. Entonces a esa persona recuerdo haberle dicho, lo que pasa es que a vos te falta conocimiento de la palabra. Porque todas las cosas que yo me la paso hablando no son invento mío. Capaz que alguno piensa que son frases lindas, que yo voy inventando, me pongo a pensar, o que son frases motivacionales, o que me pongo a buscar, no sé, autores de libros de lo que sea, o me pongo yo a escribir, inventar. No, todas las cosas que algunas serán burradas, seguramente alguna burrada debo decir de tanto en tanto, pero todas las cosas que yo le voy diciendo son o Biblia o base bíblica. Lo que pasa es que se la digo de otra manera, se la digo de una manera así, de charla, coloquial. Pero el principio de todas las cosas que yo le digo está sustentado, fundamentado en la palabra. Cuando le estoy diciendo con su adoración, usted edifica casa para que Cristo habite. No es un invento místico del pastor. Es Dios diciendo, en medio de las alabanzas de su pueblo, Él habita. Pasa que si lo digo así suena medio, así muy serio, muy romántico, ay, poético.
Ahora, la forma espiritual de eso es, usted está edificando casa con su adoración para que Cristo habite. Con su propia vida rendida delante de Él, su propia vida entrando en el propósito de Dios, encajando en la maquinaria de Dios, usted es, como dice Pedro, lo decía el domingo pasado, usted es una piedra viva. Y es una piedra viviente que edifica la casa de Dios. Le decía el domingo pasado que una de las maneras, los principios de poder alcanzar la bendición de Dios, de entrar en ese propósito y recibir lo que Dios tiene, es, la tercera de las cosas que hablamos, es permitir ser edificado y ser yo parte de la edificación. Soy una pieza en la casa de Dios. Yo edifico la casa de Dios. Pero no estoy hablando de esta casa de Dios. Tampoco estoy hablando de la iglesia de Dios espiritual y universal. Estoy hablando del lugar donde Dios desciende, un lugar espiritual donde Dios habita, un lugar espiritual donde Dios sienta un trono. Ese lugar espiritual, las paredes, las columnas, los techos de ese lugar espiritual es su alabanza, su vida, su adoración. Cuando entendemos esos principios, se lo vuelvo a repetir, las cosas cambian. Ahora, ¿a usted le gustaría ver, imagínese una pared o una casa en definitiva, si hablamos de casa de Dios, edificada con piedras, y de golpe ve que la pared está llena de agujeros? ¿Es un lugar para que Dios habite? Cada uno de nosotros ocupa un lugar importante en el plano de Dios de la edificación de su casa. Uno que falte es una grieta por la cual se pierden las bendiciones o entran las maldiciones. Uno que falte. Por eso nuevamente le digo, presentarnos delante de Dios en unidad. Entender quién Él es cambia mi vida. Entender quién es Dios me da revelación. Entender quién es Dios abre los caminos, abre mi entendimiento, abre mi mente. Entender quién es Dios lo saca del foco de sus problemas. Lo saca del foco de las situaciones que vivimos alrededor. Lo saca un poco del foco. ¿Qué escuché anoche que iba a aumentar ahora de vuelta? El boleto creo que aumenta otra vez. Ah, sí. No, pero me parece que el mes que viene otra vez. Ah, ¿viste? Eso fue lo que escuché. Todos los meses hasta fin de año. Ahí está. No sé, poner hasta fin de año. Un montón de cosas, de situaciones que nos afectan, nos sacuden, nos preocupan. Las boletas de la luz a uno lo hacen temblar. Y ya no de frío, sino... Claro, es tremendo. Los saltos que hubo estos últimos 2 meses son tremendos. El otro día recibí, el lunes creo, el martes, recibí la factura de la iglesia. Y ya me acostumbré, pero igual tiemblo. Pero tal vez a usted le afecta, usted de golpe hizo un salto en su economía, se tiene que empezar a reacomodar. No se preocupe, no ponga la mirada en los conflictos, no ponga la mirada en estas amenazas, porque son amenazas a nuestra fe. Cuando usted pone su mirada en eso, le está dando de comer al diablo. El que dice Juan capítulo 10, que vino a hurtar, matar y destruir. Y viene a robarse la fe. Entonces usted le da lugar a eso y se empieza a dudar de lo que Dios va a hacer. Tengo un pastor conocido de Nueva York que escribió algo, es solamente una frase que le quiero compartir y vino ahora a mi memoria, que es muy profunda sobre esto. Cuando uno le da lugar al enemigo y permite que invada nuestras vidas, como el país se quiere meter, bueno, así es como... La Biblia menciona el libro de Génesis, hablando de Satanás, dice que es una serpiente. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero en el libro de Apocalipsis, o sea, primer libro de la Biblia, último libro de la Biblia. En el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, cuando habla de Satanás, no dice que es una serpiente. ¿Sabe cómo lo menciona? Habla de un dragón.
Y este pastor hace una reflexión que es muy profunda para nosotros. Dice, ¿quién lo alimentó de tal manera que de serpiente se convierta en dragón? Y es un pensamiento tal vez tonto, ¿no? Porque no es que alguien le haya estado dando de comer, pero lo deja así, ese pensamiento. ¿Quién alimentó a la serpiente para que se llegue a convertir en dragón? Y los que lo alimentamos somos nosotros cuando le damos lugar y permitimos que entre en nuestras vidas, cuando le creemos, porque Él viene a minar nuestra fe, viene a golpear, es como si estuviera metiendo a los hachazos. Cuando le damos lugar, ¿hay problemas? Sí, pero usted crea que Dios hace milagros, crea en el Dios de lo imposible, crea que Dios está por encima. Este lunes de oración, el último lunes que pasamos, la última oración, he recibido en esta semana 3 testimonios que me conmovieron. Hasta le digo a uno en chiste, digo, voy a tener que creer que Dios existe, entonces de verdad. Alguien me dice, estoy con problemas, estoy sin trabajo. Hace un mes, me dice una persona, 2 meses que estoy sin teléfono. Porque no puedo pagar mi teléfono. Debo no sé cuánta plata, puedo pagar mi teléfono. Y estoy tirando currículum, estoy buscando trabajo. Entonces de golpe reacciono, me dice. Pienso, inteligente pensar de vez en cuando. Yo tiro currículum, estoy sin teléfono. ¿Cómo me van a llamar? Menos mal que se dio cuenta, ¿no? Menos mal que se dio cuenta el lunes de oración. Entonces en la oración, estas cosas me enamoran de Dios. Porque son cosas que a mí capaz que ni se me ocurriría hacer, ni se me ocurriría. Y hasta diría, que voy a ponerme a hablar por eso. Y no es que yo no tenga fe, mire que yo a Dios le creo, pero cualquier cosa. Entonces, este muchacho, en medio de la oración, se pone a orar por su teléfono, no por un trabajo, por su teléfono. Al día siguiente, el martes a la mañana, lo llaman de la compañía, creo que de personal, para ofrecerle un cambio de plan, no sé qué historia. Y dice, no, ¿qué cambio de plan? Si no tengo trabajo y no puedo pagar, y si tengo una deuda, dice, no, su deuda está cancelada. Yo dije, voy a tener todas las boletas en mi casa a la oración. No, pero si yo debo 1000 y pico, algo así, 1200, creo que debía. Su deuda está cancelada, señores. No debe nada. Es más, dice, ahora me acuerdo. Es más, tiene 50 pesos a favor. Adelantado de la boleta del mes que viene. Cuando tenemos esa revelación de Dios, sabemos quién es Él. Entendemos lo que Dios puede hacer. Entendemos las cosas que Dios quiere hacer. Sacamos nuestra mirada de los problemas, sacamos nuestra mirada de esas acusaciones y mentiras diabólicas. Entonces se abre para nosotros la puerta de la bendición, se abre para nosotros la puerta del cumplimiento de las promesas de Dios. Esto es algo, cuando yo digo cumplimiento de las promesas, es algo que usted lo está escuchando todo el año. Y tal vez ayer pensaba, está generando un efecto contrario. En vez de que entienda que este es el tiempo de cumplimiento, tal vez lo que está generando es una costumbre y ya no le hace caso. Porque ayer me escribe alguien al teléfono de la iglesia, y el teléfono de la iglesia tiene una configuración, como es una cuenta de WhatsApp especial, qué sé yo, donde cuando alguna persona manda un mensaje por primera vez, se recibe un mensaje automático de respuesta. Y el mensaje automático de respuesta dice, justamente, 2018, año de restauración, año de libertad, tiempo de cumplimiento. Entonces, es una persona nueva de la iglesia que mandó un mensaje y recibe ese mensaje automático. Y contesta y dice, ¿tiempo de cumplimiento? ¿Qué es eso? Claro, se ve que nunca lo había escuchado todavía. Digo, significa que estamos proféticamente declarando y creyendo que en este año Dios trae el cumplimiento de las promesas que Él tenía para vos. Lo creo, así va a ser, me dice. Es que así es, pero yo digo, tal vez muchos de nosotros nos acostumbramos y ya, lo paso por encima, no le presto atención y pierdo el concepto, pierdo la idea de que realmente Dios en este año
está emparejando los caminos para que sea el tiempo de cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros. Pero nunca se olvide que depende fundamentalmente de estar puestos en su propósito, haciendo lo que Él nos manda hacer, cumpliendo y ocupando el lugar que Él nos pide ocupar. Que Él tiene para nosotros toda la bendición porque Él quiere usar nuestras vidas. Este día, el 25, es un momento particular importante como iglesia y en persona para ocupar el lugar que Dios nos dio. Como le decía antes sobre el Pai, para que la iglesia tenga su lugar y lo mantenga, y para que nosotros ocupemos el lugar en el Espíritu que Dios tiene para nosotros, para que usted sea bendecido. Escúcheme, aunque le vengan 10 lucas de luz, o lo va a pagar o se lo van a cancelar. Pero el problema no lo va a tener. Eso es lo admirable de Dios. No va a entrar en crisis por una de esas situaciones. No va a estar desesperado, así que no se preocupe. En vez de preocuparse, ocúpese de las cosas de Dios. Pongan al Señor en primer lugar, buscando el reino de Dios primeramente, y todo lo demás, Mateo 6:33, todo lo demás les será añadido también en este tiempo. Todo va a ser añadido. Está habiendo persecución contra la iglesia, está empezando la persecución contra la iglesia, consecuencia de todo lo de la ley del aborto, está habiendo una marea de persecución contra la iglesia en forma general. Algo normal, algo que era obvio que en algún momento iba a pasar. Pero esa persecución que viene contra la iglesia se va a convertir, así como viene en persecución, se va a convertir sobre nosotros en manifestación cuando la gente vea lo que Dios puede hacer. Cuando la gente vea que no estamos hablando simplemente palabras sueltas, sino que yo creo en el poder de Dios, es necesario que sepa quién es Dios. La breve historia que le quiero contar, en Hechos 22, versículo 9, es la historia de la conversión de Pablo, cuando él conoce a Jesucristo, cuando se choca, por decirlo de cierta manera, con el Señor. Usted sabe que, si no sabe se lo cuento, Pablo aquí dice, en el versículo 7, lo menciona por nombre, no se llamaba Pablo, sino que su nombre era Saulo, su nombre judío Saulo. Luego, después de eso, no aparece en este pasaje, pero luego vemos el cambio, donde su nombre es cambiado. Toda persona que se encuentra con Dios tiene que tener un cambio. Es necesario, es meritorio, es imprescindible que haya un cambio. Tal vez el cambio de nombre es algo, es un cambio de nombre, es algo superficial. Y sí, no es nada, pero el cambio de nombre demuestra que hubo un cambio. Cuando usted se encuentra con Dios, no puede seguir siendo la misma persona. Y si sigue siendo la misma persona, algún problema hay. Tal vez en vez de encontrarse con Dios, solamente está viniendo a la iglesia. Pero encontrarse con Dios genera un cambio. Este hombre, este Saulo, era un hombre que perseguía a la iglesia. Yo le cuento, hablando ahora de persecución, en esa época la iglesia cristiana no existía así como iglesia cristiana, sino que era conocida como la secta de los nazarenos. Algunos la consideraban como una secta judía, prácticamente sí es lo que era. A los romanos, al gobierno romano como gobierno, lo tenía sin cuidado, los dejaban estar, no le molestaban, pero los religiosos judíos, para los religiosos judíos, la secta de los nazarenos era como si yo le estuviera diciendo terroristas. Así los consideraban. Terroristas. ¿Por qué? Los acusaban a ellos porque ellos venían a hablar en contra de la ley de Dios. Y lo que hacían realmente era dar la continuidad y el sentido completo a la ley de Dios, diciendo no hay que seguir a Moisés, no hay que seguir a Elías, hay que adorar a Dios, Jesucristo es el Mesías que vino de parte de Dios, tenemos que seguir a Jesús. Y para el judío tradicional eso era una herejía. Entonces, herejía, la ley de Dios, ¿sabe cómo condenaba la herejía? La blasfemia. Blasfemia es insultar o hablar mal de Dios. Herejía es quitar a Dios del medio, poner otra cosa en lugar de Dios o faltar el respeto a Dios. La condena por herejía en la ley judía era la muerte. Si en esta época mataran a la gente por faltar el respeto a Dios, nos quedamos sin gente. Entonces, Saulo,
Era como si fuera un oficial, una policía religiosa. Como hay en Medio Oriente, en países como Afganistán, Irán, cosas así, que existe una policía religiosa. Y si van por la calle y ve una mujer y está cara descubierta, la meten presa. Fíjese las cosas que en esta época se siguen viendo, se siguen viviendo. Y cosas peores pueden pasar todavía incluso. Si llega a encontrar una mujer en acto de adulterio, como la historia de Jesús, en esta época, Afganistán, en esta época, muere por lapidación. Ahora, Pablo era un policía religioso y andaba, tenía credenciales, tenía autoridad de parte del templo para recorrer toda la tierra de Israel buscando a los cristianos, meterlos presos y matarlos. Pero fue tanto el cambio que se produjo en su vida el encuentro con el Señor, que de ser ese perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, se convirtió en el tipo que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Se convirtió en el referente del cristianismo, porque si bien nuestro referente es Jesús, porque a él seguimos como Cristo, Jesús, toda la enseñanza sobre qué es el cristianismo, toda la enseñanza sobre la restauración de Dios, la enseñanza sobre la redención a través de la sangre, la enseñanza sobre la justificación por la cruz, la enseñanza de que somos salvos en Dios, en Cristo, la enseñanza de que Dios perdona nuestros pecados, todas esas cosas fue pluma de Pablo. Un hombre transformado, porque en un momento en su vida, que es lo que él cuenta, se encontró con Dios. Cuando usted entiende quién es Dios y permite ser transformado, usted no tiene ni idea hasta dónde puede llegar y lo que puede llegar a ser Dios a través de su vida. No tiene ni idea del impacto que puede hacer. Él terminó siendo uno solo, tenía un par de discípulos, recorrió toda el Asia Menor, lo que hoy es Turquía y Grecia, levantó iglesias y nada más y se murió. Pero ¿cuántos miles de personas la vida de Pablo cambió? Usted no tiene idea a cuántos miles de personas usted puede transformar por haber entendido quién es Dios. Por sacar su mirada de los problemas y poner su mirada en lo importante. Los problemas que se nos ponen por delante son distracciones. Porque el enemigo, el plan del enemigo para con nosotros es sacarnos del propósito de Dios. Es quitarnos la fe, porque sabe que un cristiano sin fe no sirve para nada. Entonces, al sacarnos la fe, el enemigo anda tranquilo, haciendo lo que quiera, inventando identidad de género, inventando leyes de aborto, inventando el feminismo, inventando lo que se le ocurra. Porque estamos viviendo cosas que la verdad ya ni siquiera son aberrantes. Muchas de las cosas que estamos viendo son ridículas y absurdas. A una de las cosas que se reclaman, que se exigen, son ridículas y absurdas. Esa manera de hablar extraña que quieren imponer, ya es... Me deja estúpido. Estúpide. Y lo más grave, que son tal vez 4 energúmenos que están peleando por eso, y lo más grave es que en esta semana apareció en un canal de televisión, en un noticiero, ya apareció usado ese lenguaje, escrito así, en un zócalo informativo, y hace 2 semanas atrás, en la ciudad de Buenos Aires, en publicidades oficiales de la ciudad de Buenos Aires, aparecieron afiches en la calle escritos con ese lenguaje. Miren lo que puede hacer 4 energúmenos seguros de lo que dicen, seguros de lo que creen. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos encerramos a decir qué tarados que son. Pero no se sorprenda, no sé, póngale 10 años, que los libros de texto... No, ¿cómo? Esperá, porque si no ahí te le da el micrófono, no sale más. Esperá. ¿Cuánto tiempo tardó para aparecer en los libros de texto el voceo? Porque ahora está en la currícula de educación. ¿Saben qué es el voceo, no? Nuestra forma de hablar en segunda persona.
Durante toda la vida, cuando usted fue a la escuela y la conjugación de los verbos decía yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿No es cierto? El básico y lo correcto. Yo soy, tú eres, él, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Hoy eso cambió. ¿Usted sabía que eso cambió? En la escuela ya nos enseña así, gloria a Dios, qué bueno. Hubo una apertura, pero no sé en qué año fue. No hace mucho. Los libros de texto de mis hijas dicen, yo, tú, él, vos. Nosotros, vosotros, ellos, ustedes. Ahora está incluido. Pero ¿cuántos años tardó para que se acepte algo que es nuestro? En nosotros es la manera de hablar. Por eso yo me rebelo contra los cristianator que en el púlpito me hablan de tú. No tenemos que hablar en neutro porque no es nuestro léxico. No hablamos así nosotros. Bueno, no se sorprenda que dentro de 10 años empiecen a hablar con la letra E. Ese es el lenguaje inclusivo. En vez de, por ejemplo, perro, perra, es perre. Maestro, maestra, maestre. No los y las, sino les. Apareció un diputado cuando fue la discusión en agosto, que en todo su discurso estuvo hablando así. Les diputades, les estúpides. No se sorprenda si en 10 años eso ya existe, porque 4 energúmenos, sabiendo lo que creen, sabiendo lo que quieren, convencidos de lo que creen, deciden ponerse de pie e influenciar. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Que creo que somos más que 4 energúmenos. Lo mismo que pasa cuando 4 o 5, porque se les ocurre, van y le cortan la calle. Vaya usted a cortar la calle porque sí, a ver qué le pasa. Y le cortan la avenida y le prenden fuego y la policía los mira. Es gente convencida de lo que cree, gente que sabe lo que quiere hacer. ¿Y nosotros qué hacemos? No le estoy diciendo vaya a cortar la calle, pero ¿qué hacemos con lo que sabemos, con lo que tenemos? La importancia de saber quién soy, la importancia de saber quién es Dios. Aconteció que yendo yo, versículo 6, capítulo 22, Hechos 22, 6. Aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Perseguidor de la iglesia, se encuentra con Dios. La pregunta que él le hizo, que Saulo, le hace a Jesús, esa pregunta es la que marcó el cambio de su vida. La pregunta de querer saber con quién se estaba encontrando, en tener entendimiento de con quién estaba hablando, generó el cambio en su vida. Cuando Jesús le responde, cuando él escucha esas palabras, cuando le dice, yo soy Jesús, al que vos perseguís, cuando Pablo recibe la revelación y entiende que no está simplemente hablando con un monigote, no está hablando con una luz que le habla, sino que está hablando de golpe con el Dios al que él sirve, cambió por completo toda su vida. Cuando usted tiene revelación de a quién está sirviendo, de con quién está hablando, de a quién se acerca, que cuando usted está orando no le está hablando a la pared. Cuando usted está orando no es el perro que lo está escuchando nada más. Cuando está orando no son las palomas, los gatos, las cucarachas que lo acompañan, que está Dios en medio, Dios. Tenemos todavía mucha distancia para poder comprender las cosas que vivimos, los problemas que tenemos, es porque no nos damos cuenta de quién es Dios. No nos damos cuenta del poder, de la autoridad, de la grandeza, la fidelidad, la misericordia. No nos damos cuenta de lo que Él hizo, que eso todavía, esa sección me falta bastante para entrar. No nos damos cuenta que Él realmente está por encima de todos sus problemas, de todos los conflictos, y que Él tiene control de nuestra vida. Pero si Él tiene control, ¿por qué me pasa? ¿Lo dejas a Dios que actúe?
Pero si Él tiene control, ¿por qué no encuentro la solución? ¿Le pedís a Dios la solución? ¿Adorás a Dios? ¿Entregás tu vida en servicio a Dios? ¿Te rendís a los pies de Cristo? ¿Dejás que sea Dios el que haga? O como no entendemos, Él es Dios, pero yo hago la vida, yo manejo mi vida porque yo soy yo. A mí nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces dijo eso? Yo ya soy grande, a mí nadie me va a venir a cambiar la manera de pensar. ¿Qué se piensa? Somos grandes, nos conocemos. ¿Cuántas veces dijo eso? ¿Cuántas veces dijo, bueno, yo ya soy así? Entender quién es Dios transforma nuestra vida. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo mataba a cristianos. Pablo recorría la tierra buscando a otros tipos para matarlos. Él no le dijo a Dios, bueno, yo soy así. Cayó rendido. Cayó postrado, como Isaías, que cayó a los pies de la visión que tenía de Dios. Isaías lo entendió. ¡Wow! Dijo, vieron mis ojos a Dios. Soy hombre muerto. Así lo entendió Isaías. Dios le trajo la sanidad, Dios lo restauró, Dios lo levantó. Ya hablé de esto una otra vez. Y después que hizo todo eso, Dios le dijo, bueno, vamos, a laburar. Pablo se encuentra con él, cae rendido. Se queda enmudecido, se quedó ciego, aparte. Y lo interesante de esta historia, mire cómo sigue el versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Tuvieron la misma experiencia, se encontraron con el mismo Jesús, tuvieron el mismo resplandor, tuvieron la misma conmoción, la misma emoción, temblaron todos juntos, lloraron todos juntos, pero no entendieron. Que recibas un toque de la presencia de Dios no significa que entiendas quién es Dios. Por eso insisto mucho. Alguien me escribió esta semana diciéndome, gracias pastor por hacerme entender eso, este punto. No busque una emoción, busque a Dios. No busque temblar, busque a Dios. No busque llorar, busque a Dios. No busque sentir el calorcito de la presencia de Dios, busque a Dios. No busque solamente caerse, sacudirse, levantar la voz, empezar a gritar. Son todas cosas buenas, que haga lo que quiera, pero lo importante es busque a Dios. A veces me pasa, ministrando en el altar, me pasó el miércoles creo, o el sábado pasado, no recuerdo bien, que Dios empieza a moverse, Dios empieza a obrar, y nuestro cuerpo tiene reacciones emocionales a la presencia de Dios. De la misma manera que usted reacciona ante un perfume, ante una comida, ante un sentimiento, a una persona que ama. Nuestro cuerpo tiene reacciones emocionales. Y también nuestro cuerpo, nosotros no reaccionamos todos igual. Somos distintos. Hay X persona que cuando se emociona, tal vez empieza a los gritos. Y capaz que otra persona en la misma situación, cuando se emociona, cierra los ojos y llora. No somos todos iguales. Ante la presencia de Dios hay gente que empieza a sacudirse. Me pasó el otro día. Dios empezaba a orar y estaba orando por alguien y se empieza a temblar y a sacudirse, va al piso. No, lo agarro fuerte a la espalda. No te caigas, recibí lo que Dios quiere hacer. Deja que Dios sobre. Es muy fácil dejarse caer al piso y listo. No, ponete firme. Deja que pase lo que Dios quiere hacer. Se lo decía hace unos días atrás, cuando Jesús estaba en el huerto, previo a que lo metieran preso y lo torturaran. Vienen todos los soldados, vienen delante de él, se encuentra con Judas. Le dicen, ¿dónde está Jesús? ¿O quién es Jesús? Jesús dijo, yo soy. Y todos los soldados se cayeron al piso. Una manifestación ante la presencia de Dios. Una respuesta emocional ante la presencia de Dios. Una respuesta física a la presencia de Dios. Pero cuando se levantaron, lo agarraron de la oreja y lo metieron preso. Caerte no te transforma. La revelación de Dios te transforma. Entender quién es Dios te transforma.
Todos lo vieron, solo uno entendió que era Dios el que estaba. Y ese uno cambió la historia, su historia y la historia de él. Porque en la historia del cristianismo, ¿por qué le digo cambió su historia? Porque uno puede decir, no, Jesús lo hizo, por supuesto. Pero la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, hubo en el año 1517, hubo un hombre, un cura, que se puso a leer la Biblia. Y encontró en el libro de Romanos, capítulo 7, capítulo 8, encontró algunas cosas muy profundas, como que, por ejemplo, la justificación es por la fe, y que me acerco a Dios por la fe. Y descubrió que no necesitaba pagar para que sus pecados sean perdonados, que no necesitaba pagar para entrar al cielo, que era por fe. Ese hombre se llamó Martín Lutero. Y después de eso empezó a hacer, hoy sería una manifestación y un piquete. Fue al Vaticano, empezó, ¡ey, la Biblia dice otra cosa! Los curas, ¿sabes cómo se pusieron? ¿No? El Papa le agarró la fiebre al toque. Es como, ahí nace la iglesia protestante, excomunión. Y poco menos lo matan. Zafó que lo maten porque se escapó. Y vivió escondido en Italia y funda la iglesia luterana, la base de la iglesia protestante, la base, el origen de nosotros como evangélicos, recuperando lo que Dios formó en la cruz. Por eso, el libro de Romanos fue escrito por Pablo, Saulo, el que se encontró con Dios. Entender quién era Dios cambió también su vida. Si yo entiendo quién es Dios, puede cambiar mi casa, mi familia, mis hijos, mi ciudad, mis conocidos, la tierra toda. Versículo 10. Y dije, Pablo dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Así se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Tener revelación de Dios te da dirección. Dirección. ¿Cuántas veces andás por la vida sin saber qué hacer? ¿Cuántas veces andás por la vida con miedo a tomar decisiones? Yo era una persona que, ya no miedo, pánico de tomar decisiones. Siempre tenía miedo de lo que iba a hacer o lo que podía pasar, siempre. Así viví. Siempre. ¿No me crees? Gracias. Me dijo mentiroso. ¿Por qué no me crees? Decí en serio. El día que entendí quién es Dios, desapareció mi temor. No entendí quién es Dios el día que empecé a ir a la iglesia. Pasaron unos cuantos años. Yo le diría unos 10, 12 años. No 2 días, unos 10, 12 años, entendí quién es Dios. Ese día desapareció mi temor. Ese día entendí que no era por mí, que era Él. Y que la parte que a mí me corresponde es dejarlo actuar a Él. Ese día entendí que no dependía de mi capacidad, de mi conocimiento, de mi fuerza, de poner mi lomo, sino que dependía de Él. Y que toda mi capacidad, mi conocimiento, mi fuerza era para darle lugar a Él. Pero yo era terriblemente temeroso de todas las cosas. Era tímido. Tampoco me van a creer. Bueno, entender quién es Dios te transforma. Y te transforma de la misma manera que lo hizo a través de Lutero. Saca a la luz de vos lo que Dios había puesto en vos el día que Dios te creó. Y que toda la vida que te pasó por delante lo fue tapando. Y te metió una capa de barro, una capa de piedra, una capa de dolor, una capa de angustia, una capa de llanto, una capa de fierro, una capa de bronce. Y te fuiste cerrando, te fuiste secando, y fuiste levantando paredes, y fuiste bajando persianas, y fuiste alejando a la gente cada vez más, hasta allá, ¿no? Ahí. Y yo me relaciono con vos ahí.
Y ya, vos tenés el brazo más largo, me servía tu brazo. Y ya no puedo más porque no me da más el brazo, pero hasta ahí. Entonces, dentro tuyo está el mismo de siempre. Tal vez temeroso, tal vez inseguro, tal vez lo que sea. Pero tenés más coraza que al final estás engordando, pero por inseguridad, no por gordura. Cuando Dios viene a tu vida, cuando entendés que eres Dios, cuando Dios te empieza a transformar, lo primero que hace en realidad no te transforma. Agarra pico y masa y empieza. Te va doliendo. Entonces vos dices, ay no, ay no, ay no. Deja que Dios rompa. Ay que duele, ay que deja que haga. Lo que pasa es que está tan incorporado que te duele todo lo que te haga. Y rompe, y rompe, y rompe, y rompe, rompe. Y en un momento, cuando de golpe lo ves a Él, ya estás desnudo delante de Él. Y Dios empieza a cubrirte, por eso te cubre con su manto. Cubre tu desnudez y tu debilidad. Y te presenta como una persona nueva. Pero en realidad la persona nueva es lo que Él había hecho en el principio. Porque fuiste creado a la imagen de Cristo. Espero que entienda esto que yo le estoy diciendo. Y le voy a decir por qué espero que entienda. Porque esto es teología muy profunda. Esto es un nivel de teología que muchos predicadores no entienden. Por eso ruego a Dios y espero que en esta simpleza entienda que en realidad usted siempre fue una persona llamada por Dios, formada por Dios, elegida por Dios. Que todos los rollos que tal vez que hay en su cabeza son los que Dios puso. Que algunas inseguridades, algunos temores, algunas debilidades son las que Dios le puso para que dependa de Él. Que la manera de pensar, que la que Él rescata, es la que Él le puso, porque necesita que sea sensible, o que sea duro, o que sea cálido, o que sea frío, que sea firme, o que sea tembloroso. No somos todos iguales. ¿Sabe los conflictos que yo tengo con mi esposa? No diga nada. Pero conflictos en el buen sentido, conflictos de este tipo de cosas. Conflictos en cuanto a la manera de pensar. Ella es mujer. Hola. Cada vez que se presenta alguna situación complicada o compleja, hubo algún problema o algo, y entonces lo conversamos, lo desmenuzamos y lo arreglamos, no, ni siquiera le hablo de una discusión, digo, temas que tenemos 5 hijos, o sea, tenemos tela de sobra para cortar. Siempre hay algo, siempre hay alguna situación. Entonces no falta ocasión donde la pastora diga, ah no, yo pensé que. Porque ustedes son así. Me pareció, yo sentí, pienso, me creía, pensaba. No, y yo todo lo contrario. Totalmente. Yo nunca pienso. Entonces así, vos así, listo. Simple. La vida es simple, Ricky. La gente la complica. La vida es simple. Entonces no somos todos iguales, pero sí somos como Dios nos hizo. Entonces a ella Dios la hizo así para frenar mi simpleza y mi practicidad. Y para que me pueda abrir un poquito a otras opciones. Y a mí me hizo así para que ella pueda cerrarse de ese mar de opciones que se le presentan y pueda de golpe ver una luz, que seguir un camino para seguir diciendo la cosa por acá y listo. Dios nos hizo porque Dios nos eligió. Dios nos cambia para volver a lo que Él hizo. Dios nos transforma para darnos dirección. Dios le dio dirección a este hombre para saber y le dijo, te van a decir lo que tenés que hacer. 2 palabras más le digo y ya nos vamos, que se enfrían los fideos. En el mismo versículo 10, la primera palabra que le tengo que decir, después que le pregunta, cuando recibe dirección, le dice Jesús a Pablo, mire, antes de decirle esa palabra, le dije que iba a usar dos cosas que había dicho César. La primera ya se la dije. No te agrandé, buenano, con esto. La primera ya se la dije, que tenemos que entender a quién le estamos cantando. La segunda cosa que dijo, esa ni se habrá dado cuenta. Hasta sonó en un momento a que se equivocó, que dijo algo mal. Y cuando estaba hablando, orando, hablando, dijiste Jesús Cristo. ¿Te acordás? ¿Fue a propósito? ¿Te equivocaste? Ok.
Mire, mejor todavía. Dijo Jesús Cristo. No Jesucristo. Jesús Cristo. Entonces cuando yo lo escuché dije, wow, qué profundo que es eso. No te rías, va en serio. Porque en la Biblia no existe el nombre Jesucristo. No existe. Si usted lo va a encontrar, pero no existe. Es una interpretación en la Biblia en español. En el original no existe Jesucristo. Lo que dice el texto original en la Biblia es Jesús el Cristo. Entender quién es Dios. No es Jesucristo, es Jesús el ungido, el enviado. Como le dije la semana pasada, el que tiene la capacidad de hacer todo aquello que yo necesito que haga. El que fue enviado con autoridad para hacer las cosas que Él vino a hacer. Jesús el Cristo. No Jesucristo. Por eso, aunque te equivocaste, mirá, profundo. En el original griego, en el Nuevo Testamento, dice, Iesou o Christos. Y sí habrá escuchado la expresión en hebreo, porque hubo una época donde se cantaba todo el tiempo. Yeshua HaMashiach. El O del griego, el Ha del hebreo, es el artículo El del español. Jesús, el Cristo. Ahora sí viene la primera palabrita. Esta fue la introducción. Versículo 10, después que le pregunta Pablo al Señor, Él le responde y le dice, levántate. Ya es tiempo. Ya. 59 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra levántate. Levántate significa tomar tu lugar, afirmarte, establecerte, ponerte de pie. Levántate significa basta a todo aquello que viene contra tu vida, basta de prestar oído y vista al diablo. Levántate. Párate sobre tus circunstancias, párate sobre tu dolor, párate sobre tu fracaso, párate sobre tu pasado. Levántate porque Dios va a hacer alumbrar su luz sobre tu vida. Porque es tiempo de alumbrar, es tiempo de mostrar. Y lo último que le voy a decir, versículo 14. Ananías, el que fue enviado por Jesús para traerle a Pablo la revelación, el entendimiento, Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, propósito, y veas al justo, Cristo, y oiga la voz de su boca, que entiendas y que escuches lo que Dios tiene para decirte, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y lo has oído. Levántate porque Dios te eligió para ser testigo. Hay un barrio que te espera. Hay una gente que te necesita. Hay familia que está esperando. Hay gente que necesita, no que le vayas con la Biblia a decirle, arrepentite, raza de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado, sino hay gente que está esperando que le digas, hay una manera distinta de vivir. Hay una esperanza para tu aflicción. Hay una esperanza para tu dolor. Se puede vivir de otra manera. ¿Vos creés que alguien te va a decir que no? No que le vaya diciendo, acércate a Cristo. Si bien es la manera correcta, no es la manera que en esta época sirve. Y tenemos que adaptarnos a las épocas en que vivimos. Si usted a alguien le va y le dice, acércate a Cristo, lo van a tratar de maniático, de fanático, de loco, de sectario, de enfermo. Pero si usted le dice, podés vivir de otra manera, y mostrás en tu vida que se puede vivir de otra manera, y te mostrás que no le tenés miedo a las situaciones, a las circunstancias, y estás firme y parado, y estás alumbrando, la gente se va a acercar y te va a decir, quiero lo que vos tenés. Quiero vivir como vos vivís. El viernes en la reunión de hombres aparecieron 3 muchachos nuevos por primera vez. Después me enteré, los 3 eran apartados. ¿Pero por qué llegaron? Porque alguien les dijo, che, no tenés que estar más así. Vení, que hay una manera distinta de vivir. Y se fueron llenos, porque es el tiempo en que nos levantamos. Póngase de pie.
Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.